Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de Todo sobre el Marketing Jurídico. Tengo el gustazo de contar una vez más conmigo y con todos vosotros a Borja Gómez, que es, bueno, pues es uno de los mayores expertos que existe sobre temas de lo que sería la relación con los medios de comunicación desde el punto de vista del emprendedor. Él se va a presentar. Yo creo que no necesita presentación. Para todos aquellos que asististeis al Congreso Aconda, al Congreso Online de Transformación Digital de la Abogacía, pues él fue uno de los ponentes. Pero bueno, si hay alguno que nos esté escuchando que todavía no haya, bueno, pues que no asistiera al Congreso y que no tuviera la oportunidad de escucharle, pues él se va a presentar. Y bienvenido, Borja. Hola, pues muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, es un placer estar aquí contigo de nuevo y deseando ayudar a muchísimos oyentes tuyos a que lleguen hasta los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias por participar en este episodio. Lo primero de todo, para todas aquellas personas que no te conozcan, cuéntanos muy brevemente quién eres, a qué te dedicas y bueno, y en qué estás sobre todo poniendo el foco pues en tu proyecto. Pues bueno, soy Borja Gómez, como ya me has presentado, soy periodista y ayudo a emprendedores y a pequeñas empresas a salir en los medios de comunicación sin pagar publicidad, es decir, a hacerlo, convertirlos en noticias y que salgan en los periódicos, en las radios, en las televisiones, para que tengan más visibilidad y también esto les dé más prestigio y les dé más confianza hacia sus clientes y con esto sus negocios mejoren y facturen más. Uh-huh. Bueno, el proyecto tuyo es, bueno, pondremos todos los enlaces en las notas del programa, es un proyecto que llevas ya bastante tiempo con él, de alguna manera aprovechando pues toda tu experiencia como periodista y también como asesor sobre este mundo que es, bueno, pues la necesidad que tenemos muchas veces los emprendedores, que habitualmente tenemos muy poca visibilidad, de poder acceder o para poder acceder a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, tú ayudas sobre todo a ese tipo de perfil, ¿no? ¿Correcto, Borja? Sí, efectivamente. Yo llevo, bueno, en el mundo de los gabinetes de prensa y la consultoría de comunicación llevo más de 10 años trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia y con mi propia marca, con Borja Gómez Comunicación, pues llevo casi 4 años ayudando a emprendedores, pues como te comentado anteriormente, a que salgan en los medios como noticia, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo comentaremos luego más adelante en la entrevista, muchas veces los propios emprendedores no saben cómo dirigirse a un periodista, no saben cómo proponerles algo interesante, algo llamativo a los periodistas y al final cómo salir, ¿no? en esas radios, en esas televisiones. Y bueno, yo tengo un método con resultados probados y es lo que yo le traslado a estos emprendedores porque al final todo el mundo tiene algo que contar interesante para salir en los medios de comunicación. Solamente deben saber encontrar ese algo noticiable y hacérselo llegar a los periodistas adecuados, a los periodistas a los que les va a interesar. Y en eso consiste lo que nosotros hacemos. A mí me gustaría que nos contaras un poco por qué crees que a día de hoy incluso es bueno aparecer en medios de comunicación, pues en estos tiempos en los que parece que Internet está democratizando todo, ¿no? Está, digamos, dando acceso a todo el mundo a todo, a través de las redes sociales, a través de todas las herramientas en las que incluso en nuestra vida diaria, pues estamos ya cada vez más habituados. ¿Por qué crees que ahora mismo todavía sigue siendo bueno y positivo para nuestros negocios y por tanto también para los abogados, para los despachos de abogados, el acceder digamos, aparecer en medios de comunicación? Porque los medios de comunicación son la plataforma más importante para que las personas nos informemos. Es la plataforma que tiene más veracidad, más credibilidad hacia la gente. Por mucho que nosotros consumamos redes sociales, está genial, y tenemos acceso a un montón de información a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, etcétera. No es una información contrastada, no es una información veraz. Ahí podemos meternos, podemos leer alguna noticia, alguna opinión, incluso hay noticias falsas, ¿no? De ahí viene la polémica de las fake news, ¿no? Entonces, estos no son medios de comunicación contrastados. Los medios de comunicación contrastados, porque lo hace gente que se dedica a eso, lo hacen periodistas, lo hacen profesionales de la información, son los periódicos, las radios, las televisiones, los medios online, las revistas, y la gente
lo sabemos, cuando queremos informarnos de algo recurrimos a los medios de comunicación. De hecho, según unas estadísticas, el 80% de los españoles recurrimos a los medios de comunicación para informarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde deben estar las empresas y los emprendedores para contar algo que quieran hacer llegar hacia esa sociedad de una forma veraz, ¿no? Y colocarse como referente de su sector. Porque como te digo, está muy bien salir en Facebook y en Twitter y en todas las redes sociales. Yo también estoy en las redes sociales, ¿no? Pero la herramienta que te va a certificar como una autoridad, como que sabes de lo que habla y que por lo tanto va a transmitir esa imagen hacia tus clientes, son los medios de comunicación. Eso ha sido así siempre y está siendo y sigue siendo así. Los medios de comunicación en los últimos años han pasado por momentos muy complicados por la crisis, pero eso ni los ha derrumbado y además han salido con más fuerza porque se han reinventado. Están saliendo muchos medios online, radios se están también adaptando al formato podcast, con audio a la carta, las televisiones también. En definitiva, es la principal plataforma si quieres transmitir algo para que la gente confíe en ti. Uh-huh, uh-huh. Y la duda que tenemos todos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los que no tenemos tanto que ver con este mundo de la prensa y demás. ¿Hay que invertir mucho en términos económicos para aparecer en medios de comunicación? A lo mejor es un mito, ¿no? A día de hoy, pero ¿qué opinas de esto? Sí, es un mito, porque yo de lo que te estoy hablando es de salir como noticias, de contarle algo interesante al periodista y que publique sobre ti, ¿no? Entonces eso no tiene ningún coste, eso es gratuito, porque tú lo que le estás ofreciendo al periodista es contenido interesante. Otra cosa distinta en la publicidad es pagar por salir en los medios de comunicación, que eso atiende a otro tipo de estrategia y sí requiere una inversión económica más potente, pero salir como noticia, que es a lo que yo me dedico, y de lo que yo le hablo a los emprendedores y que los emprendedores pueden hacer por ellos mismos, no tiene ningún coste, es totalmente gratuito. De hecho, ninguna de las apariciones que he conseguido para mis clientes, y he conseguido montones de apariciones en todos estos años, ninguna se le ha pagado al medio de comunicación para que publique, porque con quien estamos hablando es con la redacción de los periódicos, no con el departamento comercial. Estamos hablando con periodistas que trabajan con información, no cobran dinero por eso. Entonces, no cuesta ni un solo euro salir en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Y cuál sería un poco el proceso que, evidentemente en general, que deberíamos tener un poco en la cabeza en cuanto a la estrategia que deberíamos seguir para, por ejemplo, desde un despacho de abogados para aparecer en medios de comunicación, evidentemente, de la forma que nos estás diciendo, es decir, sin pagar? Me gusta mucho que me hayas dicho, que me hayas resaltado la palabra estrategia, porque es una de las cosas en las que yo siempre pongo más énfasis, en empezar haciendo una pequeña estrategia, ¿vale? Mucha gente, a mucha gente por lo mejor le dan el contacto de un periodista y directamente le llama, sin plantearse ni lo que le va a contar, ni si le interesa salir en ese medio, ni lo que le va a explicar a ese medio le va a interesar al periodista. Eso es matamoscas a cañonazo. Lo primero que hay que hacer es sentarte y dedicar un ratito de tiempo a preparar una buena estrategia para maximizar los resultados de tus acciones. Todos los emprendedores tenemos poco tiempo, los abogados igual, no estamos apretados de tiempo. Entonces, cualquier cosa que hacemos queremos sacar el máximo partido en el mínimo tiempo posible, ¿no? Y con la estrategia es como nosotros lo conseguimos. En primer lugar, tenemos que ver en qué medio de comunicación nos interesa estar. Porque tenemos que pensar dónde está nuestro público objetivo, dónde están nuestros clientes, dónde están nuestros prescriptores, qué medios de comunicación leen o qué radios escuchan. Pues ahí es donde tenemos que salir, no en cualquier otro. Vamos a centrarnos en eso, que es lo que consumen nuestro público objetivo. Y una vez que ya tenemos esos medios de comunicación, seleccionamos las secciones donde podemos entrar. Si, por ejemplo, a un abogado de los que nos está escuchando le interesa salir en expansión, por ejemplo, pues no debería salir en la sección de macroeconomía, ni de economía general, ni de grandes empresas. Debe fijarse en secciones más relacionadas con emprendimiento, que la hay, con economía digital, que la hay también en expansión. Es ahí donde debe ir. O sea, estamos afinando mucho el tiro. Estamos yendo a un medio, dentro del medio estamos yendo a la sección, y dentro de la sección mira el nombre de los periodistas que están escribiendo ahí, ¿no? Entonces ya tienes el nombre de la persona a la que te tienes que dirigir. Ya que estás ahí dentro,
miras un pequeño estudio, un pequeño análisis del tipo de contenido que publican y adapta lo que tú quieres contar al tipo de contenido que publica ese medio, porque es lo que le interesa contar a ellos, ¿vale? Es decir, estamos adaptando nuestro discurso a un discurso que sigue siendo el nuestro, pero más personalizado a ese medio de comunicación. Entonces ya tenemos el contenido, ya tenemos la persona a la que se lo vamos a contar, solamente queda hacérselo llegar. Llamamos a Centralita de Expansión, por ejemplo, pedimos el nombre, el email de este periodista y le mandamos un correo contándole el contenido que nosotros le podemos ofrecer para su medio de comunicación. De esta forma el periodista recibe un contenido interesante, porque se lo hemos hecho interesante, personalizado y que probablemente le interese para publicarlo en su medio, porque los periodistas quieren recibir información de los emprendedores, quieren recibir información especializada, porque ellos no saben de todo. Ellos recurren a fuentes para publicar, para hacer sus artículos, para publicar las noticias, ¿no? Entonces, de esta manera hemos llegado directamente hasta el periodista, lo mismo que te he contado con Expansión, vale para cualquier tipo de medio, ¿no? En definitiva es hacer ese pequeño análisis y luego pasar a la acción, que eso también es importante. Hay que pensar lo que vamos a hacer, pero luego hay que dar el paso. Eso a mucha gente le da un poco de miedo, ¿no? De escribirle al periodista, llamarle por teléfono, le da miedo, le da vergüenza, ¿no? No hay por qué tenerla. Damos el paso y ya verás cómo esto te va dando resultados. Y en función de la respuesta que te dé el periodista, vas a ir mejorando tu discurso, vas a ir mejorando la forma en la que te presentas hacia los medios de comunicación. Es así de simple, sorprendentemente simple. Pues sí, es así, es así. Y dentro de ese proceso, ¿cuáles son, ya un poco ahondando un poquito más, cuáles son los elementos que tú crees que deberíamos poner más énfasis? Por ejemplo, el tema del networking, es decir, con todo lo que implica, ¿no? ¿Por qué no? Algún tipo de regalo, entre comillas, lo de regalo, ¿no? Pero sí ofrecer algo, es decir, esa oferta de alguna manera bueno, que al final somos personas, ¿no? Y bueno, eso cógelo un poco con pinzas, pero bueno, tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí. El tema de las historias, el tema de decir, oye, al final el periodista, pues bueno, yo no soy periodista, evidentemente, pero siempre se tiene un poco el estereotipo de decir, oye, si tú ofreces una historia, ofreces un... Bueno, eso puede tener también importancia. El tema de las noticias en sí, si tienes la capacidad de proporcionar noticias, ¿tú qué crees que puede tener más peso? Es decir, probablemente todo, pero bueno, ¿dónde tú crees que hay que hilar más fino? ¿Dónde crees que hay que poner más énfasis? Sobre todo en este mundo donde el conocimiento, como te decía, prácticamente es accesible a todo el mundo. Los periodistas también tienen acceso a muchísima información, con lo cual, pues bueno, lo que antes a lo mejor podía tener más peso, ahora a lo mejor tiene menos. No sé, ¿cómo ves tú todo esto? El punto clave es el contenido que le das al periodista. Porque ten en cuenta que aunque tengan mucho acceso a información, los periodistas también andan muy justos de tiempo y también necesitan fuentes que certifiquen que lo que está poniendo es real, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner algún ejemplo de alguna noticia relacionada con el mundo del derecho. Por ejemplo, bueno, hace unos cuantos de meses cuando salió lo de la ley GPD. Sí, el reglamento de protección de datos europeo, sí. Exactamente. Pues de eso los medios de comunicación publicaban y publicaban y publicaban, ¿no? Si un periodista se puede investigar información, pero si un abogado especializado en derecho digital, por ejemplo, o en protección de datos, en este tipo de temas, contacta con un periodista y le dice, mira, yo te puedo dar información, te puedo analizar qué hay de verdad, qué no hay de verdad en este miedo, en este efecto bola de nieve que se está creando. Y no solamente te doy la información, sino que la respaldo con mi propio nombre de abogado. El periodista se va a encontrar con que en su artículo va a contar con una voz autorizada de una persona especializada que es la que da esa opinión. No es el periodista el que la da. El periodista lo que hace es reflejar esa opinión de ese abogado. Y ese abogado, a su vez, está consiguiendo visibilidad gracias a ese medio de comunicación. O, por ejemplo, ya metiéndonos en otros tipos de temas. Por ejemplo, ahora que está lo de el tema de los máster falsos y las implicaciones legales que tienen estos máster falsos, ¿no? Yo, por ejemplo, como persona de la calle, no tengo del todo claro las implicaciones legales que tienen estos másteres.
Y como yo, mucha gente. Y los medios de comunicación que están publicando mucho, porque además no paran de salir casos de máster falsos, cada vez van teniendo esto más en cuenta y van poniendo las implicaciones legales, además de las políticas que tienen estos casos. ¿Con quién cuentan para hablar de las implicaciones legales? Con las personas especializadas en derecho, con los abogados. Entonces, invito a los abogados que nos estén escuchando a contactar con los medios de comunicación para decirle, mira, ahora mismo que este tema está en auge, ya sea el de los másters, ya sea el de la ley GPDR o ya sea el tema que sea, yo te puedo dar un análisis, una visión experta sobre este tema. Y los periodistas la van a aceptar porque precisamente ellos necesitan estas fuentes. Entonces, volviendo al principio de la pregunta, es el contenido lo más importante que se le puede aportar a los periodistas. Respecto al tema regalo, bueno, que tú decías cogido con pinzas, sí, hay que cogerlo con pinzas, pero yo también le recomiendo mucho a clientes y a emprendedores que vienen a charlas y tal, que si tienen un libro o tienen algún material interesante, que se lo manden a algunos periodistas escogidos. Esto es más una acción de relaciones públicas. No le estás pidiendo que te publique por haberle mandado el libro, ni siquiera se te ocurra decírselo. Pero claro, el periodista ya tiene tu libro, ya lee sobre ti, ya te ve como una persona con prestigio, que sabe de lo que habla. Has escrito un libro, eso no lo escribe cualquiera, ¿no? Entonces, es una acción que suma puntos de cara al periodista para que luego, cuando quiera contar con alguien, cuente contigo. Igual que te digo un libro, te digo, pues, otro material corporativo interesante, algo así. Más que regalos de por sí, que hay que andar con un poquito más de cuidado. Sí. Así que, principalmente, yo me quedaría con eso, con el contenido, por supuesto, y con ser muy proactivo, ofrecerle cosas a los periodistas. Y bueno, ya un poco dentro de los diferentes proyectos en los que estás trabajando, actividades que tú estás lanzando desde tu proyecto, bueno, pues me gustaría que nos hablaras un poco de esta acción que vas a lanzar ahora mismo, que es un congreso totalmente online, que la verdad es que, bueno, para muchísimos sectores y desde luego para el sector jurídico es algo completamente novedoso, porque yo creo que digamos, no es algo, como te decía, que a lo que no se presta demasiada atención y puede aportar muchísimo valor. Háblanos un poco de este congreso que estás preparando y bueno, si quieres ahora te vamos profundizando un poquito más. Vale, pues en líneas generales este congreso lo que trata es de ayudar a estos emprendedores, a estas pequeñas empresas, a que salgan en los medios de comunicación como noticia por ellos mismos, a que sepan cómo hacerlo y que a través de esto pues tengan más visibilidad, más notoriedad y que su negocio crezca, ¿no? Y lo interesante de este congreso, aunque yo participo y yo doy muchas pautas, muchos consejos, lo interesante es que son los propios periodistas de los medios los que cuentan cómo quieren que los emprendedores contacten con ellos, qué tipo de noticias les manden, y van a poder ver, las personas que se apunten al congreso, que no hay que tener ningún miedo, ninguna vergüenza a la hora de dirigirse a los periodistas, porque son estos propios periodistas los que dicen, nos interesa que nos escribáis, nos interesa que nos contéis historias, que os ofrezcáis como fuente. Y son periodistas de medios como El País, como Forbes, como Expansión, como el programa Emprende de Televisión Española, incluso algún medio latinoamericano. Esto es una de las patas principales del Congreso, que son los propios periodistas los que le explican a la gente cómo quieren que les presenten esta información. Y además tenemos periodistas de radio, de tele y de prensa escrita para ver las diferencias y las similitudes entre un tipo de plataforma y otro tipo de plataforma. Esta vez no soy yo el que lo explica, son los periodistas. Nos vamos a la redacción con los periodistas y hablamos con ellos, son ellos quienes lo cuentan. La verdad es que es muy interesante, estoy convencido que va a ser muy interesante. Las fechas del Congreso, para recordarlo, ¿cuándo va a tener lugar? El Congreso empieza el 17 de septiembre, ¿sí?, y termina el 20 de septiembre. Que son 17, son 4 días. 4 días, son 3 días de ponencia de estos participantes, y el último día yo doy un training por la mañana y el mismo training por la tarde, para que los asistentes se apunten al que más les interese. En este training vamos a ahondar mucho más en cómo salir en los medios de comunicación sin pagar publicidad. Voy a dar otra serie de claves, otra serie de pautas que van a complementar a lo que hemos estado trabajando. Va a ser la guinda del pastel. Muy bien. Y bueno, es que hay un montón de cosas relacionadas con el Congreso. Ya que lo he preparado un montón de contenido súper interesante. Bueno, importante, totalmente gratuito, o sea, es decir,
4 días de contenido de altísimo valor para, bueno, pues para, en este caso, para los abogados también, que además, ya digo que es algo completamente, sobre todo, bueno, pues aquellos despachos que a lo mejor no tienen un departamento de relaciones con los medios y demás, pues bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante. Como digo, repito, totalmente gratis. Y bueno, y háblanos un poco de manera ya un poquito más concreta sobre ponentes, sobre contenidos concretos que nos podemos encontrar. Luego demos la información de dónde se pueden registrar. Vale. Bueno, antes te he dicho que una parte importante del Congreso son los periodistas, pero hay otras patas que también quería reflejar en el Congreso porque también son interesantes. Por un lado tenemos la pata de expertos en marketing que explican cómo descubrir lo noticiable de tu negocio, cómo hacer que tu marca sea llamativa. Nuestra marca es la que es y nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero según cómo nosotros la contemos, va a llamar más o menos la atención, ¿no? Esto responde a la pregunta de muchos emprendedores que me dicen, yo es que no soy lo suficientemente interesante para salir en los medios. ¿Quién soy yo? Yo soy muy pequeño para salir en los medios. Pues vamos a tener expertos en marketing que les van a demostrar que aunque sean pequeños, pueden convertirse en algo llamativo. Y ese algo llamativo es lo que llevarán a los periodistas. Por ejemplo, tenemos a Soma, que es un muy conocido productor de hip hop y también experto en marca personal. Soma nos va a explicar cómo crear una marca personal potente y cómo crear el efecto motherfucker, que le llama él, ¿no? Cómo crear el efecto de que la gente diga, wow, ¿no? Pues eso es importante a la hora de hablar con los periodistas. Pues no, eso nos lo va a explicar Soma. También tenemos a Inge Sáez, que es la gran especialista en LinkedIn de España, bueno, y de países de habla hispana, que nos va a explicar cómo encontrar a los periodistas a través de LinkedIn, gratuitamente y de una forma muy sencilla. Nos lo explica Inge. También tenemos especialistas en copywriting, importante para escribir un email a los periodistas. Tenemos especialistas en marketing emocional, importante para descubrir, para conectar con la emoción del periodista, también muy interesante, ¿no? Y también vamos a tener emprendedores que ya han tenido éxito en la prensa, emprendedores como cualquiera de nosotros, que han tenido éxito en la prensa y nos van a contar cómo lo han hecho, para que sepamos, para que las personas que nos ven repliquen estas mismas estrategias, ¿no? Al final las estrategias se replican, se pueden copiar ideas, ¿no? Pues ahí los tenemos para que nos lo cuenten. Y de los propios periodistas de medios, como te he dicho, tenemos periodistas de radio, de tele y de periódico. Tenemos periodistas, por ejemplo, de expansión, que nos van a explicar cómo llegar a uno de los principales medios económicos de referencia como Expansión, qué contarle, cómo llegar a esta expansión. Tenemos a Juanma Romero, que es el presentador del programa Emprende de Radio y Televisión Española. Bueno, Juanma Romero habla mucho sobre emprendimiento y también habla mucho sobre cómo llegar, cómo hacer crecer tu proyecto de emprendimiento gracias a sacarlo en un programa de televisión española. Tenemos al editor de las noticias de Antena 3, que nos va a contar cómo proponerle tu tema a un informativo de televisión, que no es lo mismo que en el caso de radio. Tenemos al viceeditor del País Retina, que es una de las sesiones tecnológicas más interesantes del país porque dan mucho lugar a muchos espacios de emprendimiento y nos va a explicar cómo llegar ahí y cómo conseguir enlaces de calidad en medios de comunicación como El País, ¿no? En fin, bueno, estaría aquí hablándote todo el día, ¿no? Porque la verdad es que lo estás explicando y bueno, a mí concretamente, vamos, ya me resulta muy interesante solo ya con los ponentes que son de altísima calidad y bueno, estoy convencido que va a ser un éxito. Recordar el enlace, bueno, es bluelowmarket.com/marcaprensa, bluelowmarket.com/marcaprensa. Es un enlace que va a ir directamente para que no haya ninguna duda, va a ir directamente, bueno, pues a las diferentes páginas que van a ir cambiando, entre comillas, y que en todo caso, bueno, pues va a ser la puerta de entrada del Congreso para que te puedas registrar, repito, de manera totalmente gratuita y bueno, y que no te pierdas, para que no te puedas perder detalle, pues de esos contenidos que yo creo que, bueno, pues yo invito a todo el mundo a que se registre ya, porque además, bueno, pues esto es como todo. Va a ser completamente online, en principio no va a haber ningún problema, pero bueno, por lo menos cuanto antes te registres, pues mira, ya vas cogiendo un poco bueno, pues de pulso de todo lo que ya nos estás informando, Borja. Y bueno.
Y bueno, también, además, cada día, a última hora de la tarde, a las 9 de la noche, vamos a tener un Facebook Live en el grupo privado de Facebook, que también están invitados. Las personas que se registren van a recibir email de invitación para apuntarse al grupo privado de Facebook, también gratuito. Y vamos a hacer un Facebook Live todos los días a las 9 de la noche, donde vamos a repasar lo que se ha tratado ese día, me van a poder hacer preguntas, van a poder interactuar conmigo, es decir, para sacarle todavía más partido a esto. Y por eso es muy importante que las personas se registren, porque solamente si dejan su correo electrónico yo les voy a poder mandar la información del congreso y el acceso a las charlas, si no, no las van a poder ver. Eso es. Bueno, pues Borja, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, pues nos has dado, yo creo que una visión muy amplia pero bueno, a la vez, pues tocando un poco las claves para meternos y para poder acceder en este mundo que parece que, bueno, que es un poco, bueno, pues difícil de entrar, como es el mundo de los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que este congreso va a ser, vamos, ya te auguro yo desde fuera y un poco desde el punto de vista de abogado, dentro del sector jurídico, yo creo que va a ser todo un éxito. O sea que, Borja, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por este podcast, y muchísima suerte. Nada, muchas gracias a ti y nada, invitaros a las personas que nos estén escuchando a que os apuntéis al congreso, que hay mucho contenido súper interesante. Y nada, y que para cualquier duda que tengáis, yo voy a estar ahí al otro lado contestando. O sea, que es una oportunidad magnífica para salir en prensa y hacer que el proyecto pegue un subidón de visibilidad y de clientes. Fenomenal. Recuerdo una vez más, bluelowmarket.com/marcaprensa. Te esperamos si nos escuchas. Y Borja, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.